Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este espacio de plena libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública, su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, ha caído de nuevo en el centro de la atención de la opinión pública el tema de la minería. Si hay un tema histórico de la economía mexicana es la minería, pensar que la conquista de México, el encuentro entre culturas o el encontronazo entre civilizaciones se dio porque andaban buscando las especias, pero andaban buscando fundamentalmente los europeos el oro y la plata en alguna medida, antes, mucho antes que el petróleo. El corazón de las ambiciones sobre México estuvo en la minería y fue una espina dorsal de la historia nacional, y ya se nos había olvidado un poco la importancia de la minería. Y hoy resulta que, por un lado, los tratados de comercio y de complementación económica que hemos hecho han fortalecido la presencia extranjera en México, en las minas. Resulta que algunas empresas mexicanas son intocables. Tenemos Pasta de Conchos, ahí tenemos Industrial Minera México. Resulta que tienen suspendido en vilo al sindicato minero justamente porque se ha puesto a muchos de estos abusos. Y ahora resulta que en esta crisis financiera última, el oro, parece que no la solución. Todo el mundo anda comprando oro. Pronto tendremos un programa sobre un proyecto que ha renacido en México de amonedar la plata y darle fuerza a la economía mexicana a través de la plata. Yo he invitado a dos personalidades con enfoques distintos, pero muy complementarios. Francisco López Bárcenas es originario de la región mixteca oaxaqueña, es licenciado en Derecho y maestro en Desarrollo Rural, ha sido profesor, investigador y funcionario, es miembro de la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas y ha estado trabajando no solamente en cuestiones de pueblos indios, sino de desarrollo sustentable, de protección del medio ambiente, y ha escrito un libro importante sobre legislación minera en México. Jaime Cárdenas es muy conocido de nosotros, compañero en la Cámara de Diputados, ha estado en programas, es un abogado, un académico muy distinguido, es diputado por el grupo del Partido del Trabajo, es investigador de la UNAM, fue en una época muy brillante consejero del Instituto Federal Electoral, doctor en Derecho por México y por Madrid. Y él acaba de presentar, o va a presentar, aquí está, un proyecto de reformas a la ley minera. A ver, cuéntanos la historia de la minería. No nos vamos a ir a Santa Prisca ni a Taxco, cuando los primeros asentamientos españoles, ni a los fundos de Guanajuato. Pero eso no, la minería, el eje de la economía nacional y el eje de las empresas de conquista y colonización en América durante 3 siglos, ¿es así o no? Definitivamente. Yo creo que bastaría ver un poco la obra de Bernal Díaz del Castillo, La verdadera historia de la conquista. Incluso él va describiendo cómo los españoles van bajando de los caballos, van llenando las alforjas de oro en los ríos, están sorprendidos y de repente no hayan ni qué hacer porque ya no tienen. ¿Cómo se lo llevaban? ¿Dónde se ¿Se lo habían llevaban? quemado las naves? Ese es un problema. ¿Lo guardaron? Que es el problema central de la conquista. Después viene la guerra de independencias, hay un poco de desorganización, no sabemos qué hacer con el oro que tenemos, y es hasta Porfirio Díaz cuando se decide entregarlo. ¿Por qué no sabían qué hacer con el oro? ¿Por la gran inestabilidad política que aquí hubo? Sí, fundamentalmente porque en los primeros años tampoco sabíamos qué hacer con el país, ¿no? Ese es el gran problema. Oye, ¿quién explotó después? Bueno, de la independencia en la colonia fueron los conquistadores, controlados por el virrey. Para que le mandaran la quinta parte de todo al rey. Podían explotar, pero le daban el quinto al rey. Pero en la independencia a lo mejor ni le sabíamos, porque los criollos ya estaban en la minería. Siguieron siendo los mismos. ¿A los mismos? Sí. Pero no españoles, sino criollos. Españoles criollos. Siguieron siendo los mismos. El gran cambio, diría yo, se da después de las leyes de reforma. ¿Qué pasa con las leyes de reforma? Fundamentalmente, lo que se hace es definir de quién es el oro. ¿El oro nada más o los metales? Los metales en general. El oro y la plata. Los minerales en general. ¿Pero qué dicen las leyes de reforma?
Dicen una cosa que también dice ahora la ley. El mineral es de quien lo extrae. O sea, por Pero eso... es parte del subsuelo, está en el artículo Sí, 27 constitucional. sí, pero no, en ese tiempo no teníamos todavía la disposición del 27, 27. constitucional. Entonces, ¿qué pasa en la época del porfiriato, digamos, con el oro? Llegan muchas compañías extranjeras, a los bancos, a los ferrocarriles, al petróleo. ¿También llegan a la minería? También llegan a la minería, y la disposición de la ley minera de ese tiempo es los minerales son propiedad privada. No son como ahora dice la Constitución, propiedad de la nación, son propiedad privada, entonces todo mundo la puede explotar. Ahora, pasemos al régimen constitucional. La Constitución de 17 lo mete en el artículo 27, las concesiones son otorgadas por el Ejecutivo de la Unión. Desde la época de Madero, que todavía no iba a Constitución de 17, hay presiones sobre el gobierno. Y después, igual que el petróleo, según recuerdo, hace muchos años di clase de estas cosas, también dice, no, es retroactividad. La ley minera es, nosotros cuando salió ya teníamos derechos adquiridos. Luego viene la resolución del Águila sobre el petróleo, la de 38, claro, diciendo que cuando hay una reforma constitucional no hay retroactividad, es decir, vuelve al estado cero. ¿Cuál es cómo retrasarías tú la historia de esta lucha que va de la época de Obregón, a la época de Calles, a la época de Cárdenas? ¿Cuál es el momento culminante? ¿Cuál es la actitud del Estado posrevolucionario mexicano? Es muy similar, claro, no tan radical como en el petróleo, pero bastante similar, porque como sabemos en el petróleo, pues consecuencia de la expropiación y de la reforma de 1940, se prohíben las concesiones en el artículo 27 de la Constitución respecto a los hidrocarburos. Y en el año 60, por una reforma de López Mateos, se prohíben también los contratos en materia de petróleo. Que es la época de la reforma de la nacionalización de la energía eléctrica en el 60. En la minería no pasó así, Porfirio, pero podemos decir que el Estado, con la reforma, con la Constitución del 17, la norma prevista en el artículo 27 de la Carta Magna, pues el Estado recupera para la nación. La rectoría. La rectoría. Pero no la propiedad. Pero bueno, para la nación, sí, los metales, los minerales del subsuelo son de la nación y los concesiona a los particulares. Pero el petróleo no. En el caso del petróleo ¿Por qué no. esa diferencia? Bueno, la diferencia fue la gesta de Lázaro Cárdenas, la expropiación y la reforma constitucional. Y nunca se les ocurrió, perdón que haga una pregunta casi del público, ¿por qué nunca se les ocurrió nacionalizar las minas como se nacionalizó el petróleo y la electricidad? Pues esa es una buena pregunta que habría que Otro equilibrio con el sector privado. Que habría que bucear en la historia del país y seguramente tuvo que ver con eso, ¿no? Buscaban no enemistarse con todos los inversionistas nacionales y extranjeros que se dedicaban a la Cámara Minera, en la época en que yo la conocí como funcionario, era muy nacionalista. Hablaban de mexicanizar. Hubo una época nacionalista. Nuestro gran maestro, el licenciado Campillo Sáenz, fue años secretario, luego presidente de la Cámara Minera, a mi maestro de Derecho del Trabajo, y siempre nos hablaba de la necesidad de mexicanizar, no de nacionalizar, siempre lo vieron como explotación privada. ¿Cuál es tu explicación de que nunca se les ocurrió nacionalizar? Yo creo que tuvo que ver el tipo de empresarios, el tipo de capital que se invertía en la minería, y yo creo que era bastante fuerte, ¿no? A lo que más llegaron fue, yo diría, a un punto intermedio, porque con la ley de 1961 sí se le da un enfoque nacionalista a la explotación minera. No está como en el petróleo, de que no se den concesiones, pero sí el Estado toma la rectoría de la explotación minera. ¿Hasta cuándo? Hasta 1992 con el TLC y la reforma del El TLC, lo he dicho en este programa, de tanto repetirlo, a lo mejor me creen, yo creo que ya me creen, es la matriz de todas nuestras desgracias. De todos, incluyendo narcotráfico, crimen organizado, decadencia del Producto Nacional, pérdida de soberanía. El NAFTA es la matriz. Exterior, no tenemos y nada. Mi gran orgullo como hombre público es haber sido el único mexicano que votó en contra del NAFTA. Y no solamente eso, sino que hice cabildeo en los 3 países. ¿Por qué en el NAFTA se empieza a hundir todo en materia de minería? Hay varias cuestiones. Una de ellas es que antes del NAFTA, las empresas canadienses, el Estado canadiense,
comenzó a hacer cabildeos en toda América Latina. Hizo uno en Perú y hizo uno en México. ¿En qué año? 1988. Ya cuando llegan los conservadores, porque los 70 Neoliberalismo. El neoliberalismo. Y están planteando cuáles son las condiciones que hay en América Latina para invertir en minería. Es antes del TLC, Pero esto pasó también en el Perú. pero también pasó en Perú. Y en toda América Latina. Y en toda América Latina, pero fue fuerte en México, incluso el Banco de Comercio Exterior les puso a su disposición todo para que hicieran sus cabildeos, sus talleres, todo. Eso en los 80. Eso en los 80, en el 88. Entonces, cuando se... Pero es de la Madrid. Es que el cambio de Es ya orientación Carlos mexicana, Salinas. es importante decirlo, Sí. el neoliberalismo se instala en México entre el 84 y el 85. así es. Es decir, en la última parte del gobierno de la Madrid, que corresponde al levantamiento Así es. de gran parte del estamento político del país, entre ellos su servidor, desde el 85-86, en donde nos desprendemos del gobierno porque no estamos de acuerdo con esa política. Y viene a ser consagrado por el gobierno de Salinas. En realidad nosotros nos opusimos a la llegada de Salinas al poder, pues sabemos que iba a vender el país. Y eso nunca hay que olvidar. Hubo dos conclusiones que yo creo que es importante señalar de esos estudios. La primera decía, México tiene leyes rígidas, pero los funcionarios están dispuestos a modificarlas. Decía en 1988. Y otra decía, bueno, tienen unas leyes ambientales bastante rígidas, pero no hay sociedad civil organizada que las reclame. Así Ese es era un el punto asunto. importante porque en el programa anterior caímos en el tema que llamó aquí la ex canciller Rosario Green, la falta de cabildeo social o la falta de cabildeo ciudadano. Vamos a ir a un segundo bloque, vamos a seguir con la historia para caer en los abusos que están cometiendo actualmente y por qué. Pero aquí vas a ver ahora que los actuales abusos tienen que ver con Con este esto, reclamo claro. social. La historia es madre y maestra. Si revisar la historia, a veces muy para atrás, pero cuando menos la reciente, pues se entiende las cosas que están pasando en el país.